Y ya estamos acá en comunicación telefónica con Natalia Di Marco. Ella es integrante del Movimiento Federal por Más ESI en Córdoba y vamos a estar hablando acerca de los femicidios ocurridos durante este fin de semana. Hola Natalia, te saluda Narela y Nico de Aire Fresco. ¿Cómo Buenos estás? días. Hola Narela, hola Nicos, bien, acá estamos. Muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a vos por prestarte a comunicarnos. Natalia, bueno, te quería preguntar en principio cómo se vivió uno de los femicidios ocurrido este fin de semana, fue en Córdoba. Quería preguntarte cómo se vivió en principio la desaparición de Agostina y después la noticia del femicidio. Qué difícil. Bueno, en principio acá en Córdoba hay, de alguna manera, como en la mayor parte de los lugares, tenemos ciertos mecanismos ya aceitados ante la desaparición de adolescentes y de mujeres, que desgraciadamente son frecuentes y que, bueno, muchas veces, incluso a raíz de la difusión de las imágenes y todo, en un tiempo, bueno, nada, reaparecen, ¿no? Nos enteramos, se hacen la comunicación con las unidades judiciales y todo. Lo de Agostina empezó así, como tantas otras búsquedas, como tantos otros pedidos de apoyo, de red para buscarla. Y bueno, y la preocupación fue creciendo a lo largo de los días porque efectivamente Agostina no aparecía, y iban trascendiendo elementos preocupantes, poco claros, nada, el sistema judicial, la fiscalía filtrando y dando notas a medios de Buenos Aires y antes de notificar a la familia. Fue como realmente un clima que se fue enrareciendo, que se fue Ujú. complejizando y que hacía que teniéramos claramente el peor desenlace que podía suceder, que era encontrarla a vos como se la encontró. Ha sido realmente muy conmocionante para la sociedad en general, ha sido un tema que se instaló y que trascendió, bueno, como pocas veces trascendió a nivel nacional. Cabe también preguntarse por qué lo del femicidio de Dulce Misiones no tiene la visibilidad que ha tenido la de Agostina, pero Realmente. bueno, claro, es difícil por ahí de entender por qué, ¿no? Porque hay vidas que parecerían importar más que otras, también que tiene que ver con los lugares donde vivimos, también ambas son pibas de sectores humildes, son pibas estudiantes secundarias, son pibas que, bueno, con un montón de vulnerabilidades. Y bueno, y finalmente nos conmovió muchísimo también desde quienes trabajamos con infancias, con adolescencias, son búsquedas que nos atraviesan, y cuando apareció el cuerpo de Agostina, después de un día de búsqueda, de cosa que realmente fue muy, muy difícil, que no me quiero imaginar la familia, finalmente apareció Agostina, y con eso también aparecieron un montón de preguntas y cuestionamientos que se profundizaron en torno al accionar del sistema judicial, del Ujú. fiscal Garzón, del ministro de Seguridad y de la Policía Provincial, ¿no? O Te iba sea, a preguntar justo realmente, acerca de eso, ¿no? Como sí. profundizar un poco en cómo fue el procedimiento judicial. Y la verdad es que poco hace falta decir, después de escuchar al fiscal Garzón, que creo que si había dolor e indignación a nivel social, su posición pública, su exposición, su conferencia de prensa realmente prendió fuego, porque realmente mostró por un lado la violencia y el desdén frente a la vida de nuestras pibas, este lugar de superioridad con la que se dirigía además a sus colegas, a ustedes, a las periodistas, los periodistas, Ujú. la absoluta, la absoluta inexistencia, y creo que eso es algo que nos tiene que preocupar profundamente de una perspectiva de género, la sensación de que esta persona abre la conferencia de prensa diciendo que no habían activado la alerta Sofía porque Agustina se había ido teóricamente con un amiguito, con un noviecito, que es lo que nos decían hace 10 años cuando nos decían que había que esperar 24, 48, no sé cuántas horas para erradicar una denuncia por desaparición de una piba. Es como Sí. estos discursos que de alguna manera retroceden en el tiempo, pretendiendo invisibilizar el proceso, la lucha y los logros que ha tenido el movimiento feminista, del movimiento de mujeres, de las disidencias en todos estos años, en relación no solo a una cuestión en términos institucionales, jurídicos, sino
en torno a la perspectiva de cómo abordar estas situaciones que efectivamente tenemos que leerlas desde este lugar de desigualdad, de relaciones de poder y desde una perspectiva en la cual claramente los cuerpos de las feminidades, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las niñas y de las adolescentes son cuerpos en situación de vulnerabilidad porque hay una mirada sobre ellos de cuerpos disponibles que quedó una vez más en evidencia. Entonces, si quienes toman decisiones, ¿no? Y para esto se creó la ley Micaela, después del femicidio de Micaela García, no tienen esa perspectiva a la hora, no solo de juzgar cuando hubo un femicidio, a la hora de buscar, a la hora de prevenir, a la hora de acompañar a la familia. De aplicar realmente las herramientas que existen. Exactamente, pero si no existe y si esa perspectiva y si de hecho desde el Estado, en lugares que tuvieron históricamente posicionamientos misóginos, profundamente patriarcales, hoy desde lugares legitimados todavía más, desde el poder central, se posicionan desde ahí y pretenden justamente eso, desacreditar lo que hemos aprendido como sociedad, porque esto que hemos aprendido y las políticas públicas de género, no es propiedad de nadie ni de ningún sector, así como la muerte de Agostina no es algo que tiene que afectarle a la familia de Agostina o a las feministas, es algo que nos está pasando como sociedad y estos aprendizajes los tenemos como sociedad y por eso también esto, ¿no? El miércoles tenemos que ser cientos de miles en las calles para decir con claridad que no vamos a dar un paso atrás en la defensa de la vida de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestras mujeres, porque ya avanzamos, porque dimos muchos debates, porque perdimos muchas en el camino y no estamos dispuestas a poner en cuestión, a ceder nada de todo eso, ¿no? Que hemos conseguido y construido como sociedad y como movimiento. Natalia, te escucho y te escucho conmovida. También creo que todas las que estamos escuchando nos pasa lo mismo. Quería recordarle a la audiencia el nombre del fiscal, que el fiscal es Raúl Garzón, que es este señor que brindó la conferencia de prensa. Escuché sus acotaciones, lo que fue diciendo y la verdad... mucha tristeza, mucha indignación, mucho enojo también creo que suscita. También recordar, tengo entendido, Natalia, que la madre había intentado denunciar cuando desaparece y que no le permitieron hacer la denuncia. Así que bueno, realmente es una situación compleja, ¿no? Lo que se está dando en los procedimientos que deberían cumplirse. Exacto, por eso también además, en nombre de Garzón, hay que decir el nombre del ministro de Seguridad de Córdoba, Quinteros, que es el que estuvo a cargo no solo de no dar respuesta, porque acá lo que se ha multiplicado también es que mientras la mamá de Agostina quería hacer la denuncia, estaba desplegado el operativo por el partido, la final de fútbol, en la cual estaban no solo la abocada del personal policial, sino también estaban los propios funcionarios provinciales ahí. Y que en ese contexto hace que todavía sea más tremendo el contraste, ¿no? Y en ese sentido también me parece que es importante sostener eso y también, y denunciar eso y también denunciar lo que está pasando en el abordaje mediático, ¿no? Algunas de las cosas que ustedes ponían por ahí para reflexionar es cómo, y de hecho nos está pasando a quienes volvimos hoy a las escuelas después del femicidio de Agostina y nos encontramos con comentarios acerca de lo que publicaba en redes Agostina, lo que hacía o no hacía, lo que la madre... Entonces, de nuevo, ahí hay algo que tenemos que, así como decía hace 2 minutos, la perspectiva de género y cómo debe atravesar la tarea de los funcionarios públicos, también la responsabilidad de los medios de comunicación, de cómo se construyen contenidos en los cuales se revictimiza a las víctimas, se pone el foco sobre lo que hacían o no hacían y no sobre quién efectivamente, no solamente violentó, asesinó, que fue Barrelier, y además de Garzón decía, también hay que hablar del fiscal que dictó la falta de orden de falta de mérito de la causa que tenía este hombre el año pasado, que los relatos también son escalofriantes de cómo
esta joven salió de su casa maniatada y semidesnuda pidiendo auxilio, ¿no? Y de esa causa este hombre estuvo solamente 20 días detenido y de allí salió, y un año después estamos llorando a Agostina en las aulas, en las escuelas, en las calles y en las plazas, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un montón para pensar como sociedad, un montón para pensar como medios de comunicación, como, bueno, hoy además con la complejidad de las redes sociales. Y en esto que decíamos al principio, ¿no? Yo formo parte del Movimiento Federal por Más ESI, y renovar el papel que tiene que jugar la educación sexual integral en las escuelas, en todas las instituciones educativas, para desmontar, para poner en tensión, para problematizar estas construcciones de violencia patriarcales que no solamente se expresan en estas situaciones que nos desgarran, sino también en cómo se construyen esos discursos y esos sentidos, ¿no? Sobre eso descansa que esto también después pueda ocurrir, ¿no? Y que la respuesta sea en gran medida juzgar a las víctimas y no poner el foco en cómo llegó este hombre a esto, ¿no? Y cómo una sociedad habilitó, y cómo funcionarios judiciales habilitaron, y cómo un poder político también habilitó la presencia y la continuidad de este hombre en los espacios, ¿no? Digo, hay ahí también mucho para decir en torno a cómo fue defendido también por personas de distintos sectores, pues, del sector político del gobierno acá en Córdoba, con la causa anterior, por ejemplo, ¿no? Y como ahí entramado nos habla de la complejidad de desentrañar todas esas relaciones que finalmente son profundamente, y complicidades, exactamente, sí. Natalia, y en el medio la vida de nuestras pibas. Sí, tal cual. Natalia, la verdad, clarísimo cómo fuiste planteando ahí, ¿no? Los ejes fundamentales, esto que mencionabas de cómo los medios de comunicación abordan y construyen discursos, y muy importante cómo se comunican estos casos, y bueno, y resaltar que para mí lo importante es entender y destramar toda esta maraña de poderes patriarcales y machistas que se siguen sosteniendo en el poder, y cómo nos hace falta todavía recorrer muchísimo en cuanto a sociedad y sobre todo en los sectores del poder, ¿no? Cómo los sectores del poder todavía siguen cooptados por estos discursos machistas, que son los que después se expresan socialmente de esta manera, ¿no? Los casos de femicidio tienen que ver con todo este entramado. Natalia, quería que profundicemos un poquito, si tenés tiempo, acerca de la importancia de la ESI en los colegios para evitar estas situaciones. ¿Cuál crees vos que es la importancia de la ESI? Bueno, sí, yo creo que claramente este es un tema que nosotros tenemos que abordar, no en sí, siempre es un tema desde dónde, ¿no? Porque cuando hablamos de educación sexual integral no solamente hablamos de prevenir situaciones como un femicidio, como estas violencias brutales, sino justamente en proponer desmontar estas formas de vínculo, desmontar estas estructuras de poder para pensar otras posibles, ¿no? Entonces, habilitar en el espacio del aula la pregunta por los vínculos, la pregunta por las violencias, con esa mirada que lo que pone el foco no es en aquello, solamente en aquello que no debemos, sino justamente el contrario, ¿no? ¿Cómo jugamos, cómo generamos esos vínculos afectivos, que pueden ser sexoafectivos, de amistad, que pueden ser distintas maneras de vincularnos desde otras lógicas que no sean la posesión, que no sea la jerarquía, el ejercicio de poder? Entonces yo creo que si hay un espacio en el cual todavía tenemos la posibilidad de habilitar esos diálogos, de conversar, de intercambiar, de tensionar, sin pretender, ¿no? Y esa es una de las cosas que hoy nos preguntábamos muchas docentes, ¿cómo volvemos al aula a hablar de esto sin que sea una exposición de por qué está mal, sino justamente es abrir la palabra, es abrir el diálogo, es empezar a pensar y problematizar la manera en la que nos vinculamos, y profundamente tratando además de entender cómo están mirando esos vínculos las jóvenes y los jóvenes, porque también nos pasa muchas veces eso, desde nuestras miradas, nuestras posiciones morales, desde nuestras construcciones generacionales, también pretendemos
trasladarlas a las jóvenes, a los jóvenes, a la adolescencia. Y me parece que ahí lo que más importa es la posibilidad de abrir un diálogo intergeneracional que ponga en el centro cómo deseamos que sean esos vínculos, cómo pensamos, cómo también nos atraviesan una serie de violencias que a veces no registramos. Entonces, en ese diálogo de la apertura a la palabra y al mismo tiempo en el poder señalar cosas, porque no ir a bajar líneas no implica no recuperar todo el aprendizaje que hemos hecho a lo largo de los años, pero sí ponerlo en ese diálogo, tensionar desde esos lugares, reconocer esas cuestiones que son estas marcas que siguen reproduciendo esas formas de violencia. Ahora, si la ESI no está presente en las escuelas, si no es posible habilitar estos espacios de diálogo, que de hecho yo creo que han transformado a lo largo de estos años mucho, por eso hoy hay respuesta frente al femicidio de Agostina, posiblemente sin el largo trabajo del movimiento y también de la educación sexual integral en las escuelas, la respuesta no sería la misma hoy, la reacción, la indignación, el dolor. Pero bueno, justamente eso lo que hace es reforzar la necesidad de sostener la educación sexual integral en las escuelas y una educación sexual, esto, ¿no? Que se construye desde una perspectiva antipatriarcal, feminista, con una proyección respetuosa de las diferencias, de las diversidades, y esta posibilidad de usar la ESI o de pensarla como una herramienta para pensar esos otros mundos, ¿no? que necesitamos y construimos cotidianamente. Por eso la pelea por la ESI, por la defensa de la ESI, y por eso también el ataque contra la ESI, ¿no? Porque si no, a veces costaba entender por qué la centralidad del ataque puesto en una política pública educativa, y en realidad es porque en realidad lo que propone la ESI pone el acento, por un lado, en lo común, en la cuestión de la sociedad y de lo común, de la comunidad. Entonces, cuando pensamos la violencia de género, no es una perspectiva que mire individualmente en una lógica de víctima y victimarios, sino justamente es problematizar los modos a los cuales nos vinculamos desde esa cuestión bien de relación y pensar colectivamente esas otras formas posibles y necesarias. Entonces, hay algo ahí que se construye en antagonismo con esa perspectiva individualista, liberal y profundamente misógina y violenta, que es lo que se está impulsando hoy desde los discursos del poder, ¿no? Por eso el ataque contra la ESI, y por eso para nosotros la ESI es un espacio de resistencia, es una estrategia de resistencia y es una oportunidad y una posibilidad para seguir así en cada uno de los territorios, pudiendo abrir los espacios de diálogo, pudiendo alimentar la esperanza, que creo que eso hoy es central, de que no tiene que primar entre nosotras y esas lógicas, sino que justamente podemos vincularnos desde otros lugares, ¿no? Me parece que hoy esa tarea es central, y la posibilidad y la oportunidad que nos da la ESI con la multiplicación territorial que implica un sistema educativo público, realmente hay que cuidarla. Es una política pública que tenemos que cuidarla, y que tenemos que cuidarla como está construida, porque como está construida fue realmente, más allá de que haya un montón de cosas que se siguen transformando y mejorando, tiene que ver con años de un trabajo sostenido de los movimientos, pero también de espacios académicos, de espacios de trabajo educativo, que de alguna manera fueron cristalizando en lo que hoy es la educación sexual integral, que seguirá su camino, su proceso, sus distintas cuestiones a seguir trabajando, pero que frente a otras propuestas, como hoy estamos viendo leyes de educación emocional que pretenden individualizar todos los conflictos, plantear una gestión de las emociones sin pensar los contextos o las relaciones de poder en las cuales suceden las cosas, y que a la vez en la ley de educación que se está proponiendo, que tienen justamente esa coherencia con un sistema, una propuesta y un proyecto político que efectivamente no va por el lado de lo que estamos imaginando desde estos movimientos, ¿no? Uh-huh. Natalia, entiendo que te tenés que ir a trabajar. La verdad, clarísimo. Estamos en recreo, pero ya hay que entrar. No, gracias por tu tiempo y por tu aporte. Sí, realmente te lo agradecemos. Y bueno, y sé que nos vamos a estar encontrando el 3J en las calles de todo el país.
Así es, totalmente más importante. Y acá en la escuela está, no sé si escuchan, a ver, porque se está haciendo una intervención ahora en la escuela en la que yo trabajo, en la Escuela Sí. Superior de Comercio Manuel Belgrano. A ver. Ah, no se escucha. Escuchaban los cantos de Ni Una Menos Vivas Nos Queremos, justo ahí Ahí va, pararon, pero... de las estudiantes. Así que me voy Es a una sumar intervención. allá. Perfecto, perfecto, Docentes y estudiantes. perfecto. Bueno, un abrazo grande, Natalia. Muchas Bueno, gracias. un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.